al pH bebé sin agregados de películas. Y también tenemos, cuando tenemos agregados de fibra, de 5, 10, 15 y 20%. Y acá en este eje tenemos a la fuerza de tensión en megapascales. Ahora, ¿qué nos dice esta imagen? Que cuando nosotros vamos a agregar, a medida que nosotros vamos agregando el contenido de las fibras, la carga de relleno va a ser, dado que la carga de relleno se va a estar aumentando debido a la presencia de las fibras, la resistencia va a ir disminuyendo. Y esto es esencial para la protección y resistencia en los envases de alimentos. Bueno, en este gráfico podemos ver las micrografías de SEM en películas. Para este caso tenemos el pH bebé, el pH bebé con agregado de fibra en 5%, para 10%, 15% y 20%. Ahora, ¿para qué se va a determinar estas micrografías? Y es que con estas micrografías nosotros podemos saber la distribución en la que se está dando las fibras dentro de la película. Ahora, en esta imagen, que es la E, el cual se iba petando con un 20% de contenido de fibra, podemos ver que se están aglomerando las fibras. Es decir, cuando nosotros vamos agregando contenido de fibra, estas van a ir aglomerándose mucho más. Estabilidad térmica en las películas de biocompuestos. Bueno, en estas dos gráficas tenemos a las curvas de TGA y las curvas de DTG, de la serie petanda. Ya tanto para el pH bebé puro y las películas de biocompuestos preparados. Bueno, y también tenemos este cuadro en el cual nos detalla las temperaturas de degradación y residuos de carbonillo de las películas de los biocompuestos preparados obtenidas mediante el análisis de termogravimétrico TGA. Ahora, en este gráfico podemos ver el porcentaje de peso y las temperaturas. Ahora, aproximadamente para el pH bebé se tiene que a 278. Se tiene una primera degradación tiene una degradación inicial de 278 y seguidamente tenemos una máxima degradación a 293 grados centígrados. Ahora, el DTG, que viene a ser la derivada de esto, sería, ¿no?, que presenta un pico, considera un punto de inflexión en aproximadamente 298 para el caso del pH bebé. Ahora, y también tenemos porcentaje de residuo carbonizado 700 grados centígrados. Y como podemos ver en este caso, por ejemplo, para la primera gráfica, que nosotros a medida que vamos agregando el contenido de fibras, el índice de degradación va a ir disminuyendo. Debido a que nosotros vamos agregando más fibras, esto nos quiere decir que cuando yo voy agregando más fibras, su índice de degradación va a ir disminuyendo. Ahora, ¿por qué aumenta el porcentaje de residuo carbonizado? Esto se da dado que las fibras tienen alto contenido de carbón. Es por ello que yo voy agregando fibra y por lo tanto el porcentaje de carbonizado, o sea, el porcentaje carbonizado al 700 grados centígrados, ese va a ir aumentando. Ahora, para la calorimetría diferencial de barrido, se tiene que, se produce, bueno, tenemos las dos gráficas que nos dicen que las curvas de
de las películas de biocompuestos para un primer calentamiento y para curvas de enfriamiento. Acá observamos un hombro y un pico. Para el compuesto de pH-BB, tenemos que este tiene una temperatura de 273 eh, grados centígrados. Ahí, ¿dónde está? Ya, este nos quiere decir que este pico principal, que tiene un tiene un comportamiento polimórfico. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a tener bastantes cristales, ya que va a presentar diferentes estructuras. Ahora, también tenemos la siguiente gráfica, en el cual tenemos que a una temperatura de aproximadamente 82 grados centígrados se muestra un pico de cristalización para el pH-BB, mientras que para los siguientes casos que tienen el agregado de fibra va a ir aumentando. Esto quiere decir que nosotros, a medida que vamos agregando contenido de fibra, la cristalización va a ser mucho más rápida. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos agregando más contenido de fibra, la cristalización será mucho más rápida. Es decir, que va a aumentar la cristalinidad. Ahora, para la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Bueno, para esto se utilizó la espectroscopía FTIR a fin de investigar los grupos funcionales que van a estar presentes en nuestra película compuesta. Bueno, los contenidos de fibra, esta imagen nos puede decir que los espectros de la ceiba petanda, por ejemplo, muestran picos de 3424, 2932, 1737 y 1625. Y también se puede observar que no están apareciendo nuevos picos en la película compuesta, lo que indica que la interacción química es realmente, no hay mucha interacción química, es decir, que no se están formando nuevos enlaces fuera de los que tenemos acá, ya sea este y este. No podemos observar otros picos en esta gráfica, en la transforma de Fourier. Para la espectroscopía UV visible, tenemos que para el pH-BB puro es aproximadamente de una transmitancia de 90%, y mientras que para los agregados de fibra, este es menor. Eso quiere decir que cuanto mayor es el contenido de porcentaje de fibras, la fibra se va a hacer menos transparente. O sea, las fibras van a estar, ellas van a empezar a aglomerarse, y lo que la película va haciendo se va a dejar su transparencia, va a ir disminuyendo. Para el ángulo de contacto, tenemos en la siguiente gráfica cuáles son los valores de ángulo de contacto con la película de biocompuestos. Y acá tenemos el ángulo de contacto en grados centígrados. Bueno, en grados. Bueno, acá hay un error, es grados.
Ya bueno, ¿qué podemos deducir de este gráfico? Cuando nosotros vamos agregando la cantidad de fibras, la hidrofilicidad va a aumentar. Eso quiere decir que cuando yo voy agregando más fibras, más contenido de fibras, esto se va haciendo más hidrofílico. O sea, cuando yo tenía, por ejemplo, el compuesto PHBB, este tenía un valor de 73, ¿no? Pero cuando yo le agrego un 10% de contenido de fibra, este va a reducir. Es decir, que su hidrofilicidad va a ir aumentando. ¿Para qué queremos establecer esta relación de la hidrofilicidad? Y es porque la hidrofilicidad es beneficiosa en la biodegradabilidad de un polímero, ya que los materiales que son hidrofílicos absorben agua y estas al absorber agua van a migrar a regiones que están amorfas dentro del sistema. Es decir, que van a acelerar su proceso de degradación. O sea, yo voy agregando contenido de fibras, aumenta su hidrofilicidad, por lo tanto su degradación va a ser más efectiva, más rápida. Ahora, los ensayos de biodegradación. Eh, Nosotros vamos a hacer este análisis, ya que la mayoría de desechos de plástico son vertidos en el suelo. Es por ello que nosotros nos va a convenir que analicemos el comportamiento de plástico en el suelo. Bueno, en esta imagen se puede observar fotografías que van a mostrar la biodegradabilidad de las películas compuestos en intervalos regulares. Para el pH bebé puro, para el pH con un agregado de 5% de fibras, con un 10% agregado de fibras, un 15% agregado de fibras y un 20% agregado de fibras. De las perdón. Ahora, podemos observar que para el compuesto puro, esto no ha sido completamente degradado, a diferencia del caso E, en el cual tiene el mayor concentrado de fibras, este se ha degradado casi en su totalidad. Eso se puede observar en el siguiente cuadrito, en el cual muestra la pérdida de peso en los biocompuestos durante intervalos regulares. Al cabo de 45 días, este se había degradado un 3,82 en su porcentaje de peso, a diferencia del que tenía un 20% en peso de fibra, que nos daba una pérdida de peso de 42,31. O sea, cuando yo voy agregando más fibras, su degradación va a ser mucho más rápida. Va a requerir menos días para que se termine de degradar completamente. Ahora, la actividad microbiana. Para este caso se estudiaron dos bacterias porque estas son las que son usualmente nosotros encontramos en las frutas. En la maduración de la fruta, estas son las bacterias que usualmente atacan, ¿no? Son las más comunes, las más conocidas. Para ello se realizó un estudio de la actividad bacteriana, ¿no? Por ello que tenemos la siguiente imagen que nos menciona la actividad antibacteriana en películas puras de PHBB para los contenidos de fibra. Bueno, podemos observar que para el primer caso, que es el Escherichia coli, estas realmente no han cambiado. Es decir, que así yo agregue fibras, estas van a seguir afectando
bueno, afectando a la fruta, ¿no? Ahora, pero en cada diferencia, para la bacteria S. aereus, vemos que ha inhibido la presencia de esta bacteria. Es decir, que cuando yo le agrego un empaque que tenga un alto contenido de fibras, esta va a inhibir el ataque del S. aereus, protegiendo así a mi fruto o lo que yo quiero proteger. Ahora, la aplicación del empaque. Bueno, en esta gráfica podemos, el empaquetado es un proceso muy necesario, ya que en el empaquetado nosotros vamos a poder proteger a nuestra fruta. En este caso hemos usado la fresa a fin de determinar todo de, de poner las fibras de ceiba petanda incorporadas. Es, es por ello que se tomó en esta parte tenemos a la fresita sin nada, sin embalaje, sin nada. Tenemos el pH bebe puro y desde las células tienen contenido en fibras. Ahora se tomó la después de 7 días. Y podemos ver acá, en este caso, que el moho ha atacado considerablemente. Pero en el caso F, que es el que tiene mayor concentrado en contenido en fibras, Disculpa, Mariela, no se te escucha. ¿Terminó? Parece que Mariela tiene problemas con su internet. A ver, Creo. voy a ver qué dice.
Buenas noches. Perdón por la interrupción, pero ¿me podrían decir dónde me quedé? Porque he estado exponiendo sola, creo. En estudios de empaque, Mariela. Muchas gracias, Noelia. Ya, continuamos. Más adelante, en las fresitas, ¿dónde están? Aquí. Gracias, Marvin. Ya, bueno, en esta ilustración podemos observar la mejora en cuando se va a almacenar. Para este caso tenemos sin embalaje, envasada con el pH puro, con contenido de fibra de 5%, 10, 15 y 20%, a una temperatura de ambiente. Se pasó posteriormente a tomar una foto al cabo de 7 días y podemos ver que este ha sido atacado por moho cuando no se ha sido protegido con el embalaje. A diferencia de esta fresita que tenemos en la casa, en el caso F, el cual tiene un agregado de fibra de un 20%. Y a pesar que ha estado en una misma temperatura, mismas condiciones, por el hecho de tener un empaque de contenido de fibra de esta ceiba pesanda, esta se ha sabido conservar bastante. Ahora, las conclusiones. Las películas de fibra han mostrado una considerable aglomeración de fibras. La hidrofilia está relacionada con la adición de fibras y esta, a su vez, va a ayudar a la biodegradación de las películas en el entorno del suelo. El crecimiento de la bacteria C. aereus se vio considerablemente obstaculizada con la presencia de las fibras de ceiba petanda. Y las fresas que han sido envueltas en películas, estas se conservaron mejor durante más tiempo en comparación de las fresas que no fueran envueltas. Y a diferencia también de las pH puro. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, excelente exposición. Las diapos están muy bien elaboradas. Ahora pasaremos con las preguntas que han formulado. O mejor puedes compartirlo y mientras que lea las preguntas vamos a ayudarnos a las PPT para tratar de responderlas. Comparte tu diapo, Mariela. Sí, gracias. La primera pregunta sería, ¿de qué manera influye la cantidad de fibras utilizadas para que a mayor concentración de las mismas la fuerza de tensión disminuya? Esto está relacionado a los análisis de tensión. A ver, pon la diapo en la parte donde hacen las propiedades mecánicas. Ajá, ahí, claro. Ya. ¿Alguien podría tener una posible respuesta o un criterio sobre la pregunta?
A ver, si nadie se anima, Marlon, me parece que tiene que ver porque justo a partir de 15% de contenido de fibra más, estas se van a aglomerar. Y creo que también interviene el hecho de que cuando es puro, esta resistencia mecánica a la tracción es en una sola fase. En cambio, cuando ya a partir del 15% ya se hace evidente una sola fase. Y esto podría intervenir, ¿no? En esto de que empieza a disminuir. claro. Yo también quisiera agregar algo. Ya, excelente. Quizás se deba a que la incorporación de las fibras en la estructura polimérica no es homogénea. Cuanto mayor es la cantidad que se añade de fibras, estas no se adhieren de manera homogénea. Entonces, por eso tiene una debilidad en la propiedad de resistencia a la tracción. Claro. Esa falta de homogeneidad genera aglomeraciones, también, como le dijo Luis Franco. Sí, también, está bien. ¿Algo más? Entonces, Sí. mientras menor sea la homogeneidad, entonces toda la película va a ser un poco más resistente, ¿no? No, mayor homogeneidad es más resistente. Perdón. Ah, Claro, la cosa es evitar las aglomeraciones. Esas aglomeraciones en el documento dice que debilitan los enlaces de la matriz. Pero aquí observamos que la fibra sola el polímero solo de PHBV tiene una cierta resistencia a la tracción. Después le agrega solo 5%, incrementa considerablemente, pero ya cuando le agregas 10, baja. Y entre más le vas agregando, baja. ¿Por qué justo con 5 es alto? ¿Alguien desearía aportar por eso? Se relaciona a lo que anteriormente han mencionado Nelly y Luis Franco. porque quizás se necesita poca cantidad de esta fibra para fortalecer la base polimérica que sería PHBB. Claro, por ahí está yendo. A ver, ¿qué más opiniones? Habría una mejor adhesión entre el polímero y la fibra agregada, ¿no? En ese porcentaje. Ya que, bueno, según lo que leí, esta tensión como que se transmite a partir primero del polímero hacia la fibra, ¿no? Y bueno, en ese porcentaje ayudaría, ¿no? Mejoraría. Ya cuando lo aumentas, eso me parece que de por sí implica que disminuiría también, digamos, la cantidad del polímero base, ¿no? Y por eso que también disminuye cuando hay mayor presencia de la fibra, ¿no? Pero a un menor porcentaje, lo mejor. Claro. A ver, Elión, algo que tengas que decir. Yo pensaba que depende de su característica, o sea, de la carga polimérica también. Carga polimérica. ¿En qué sentido carga polimérica? O sea, yo pensaba que a medida que aumentaba como que el peso, por eso se iba aumentando. A ver, el peso. El peso del material. Ajá. Claro, pero en este caso tendrías que ver más que todo para ensayos de tracción, tienes que ver la resistencia del material. O sea, te centras en la estructura.
para que un material resista alta tracción, tiene que tener una estructura resistente, que resista esa fuerza de tracción. Entonces, el peso influye, generalmente es para que a mayor peso, pero más que todo es la estructura. Tiene que generarse una buena estructura. Esa es la clave para que haya buena tracción. Como dijo también Nelly y Luis Franco, tiene que ser homogéneo, una estructura homogénea. Claro, como dijo también Nelly, en el 5% es porque se da, ese refuerzo genera, o sea, la matriz del polímero tiene una determinada resistencia, pero al agregarle una pequeña cantidad, esa cantidad genera una homogeneidad alta con el material inicial, pero al agregarle más material, más fibra, ya esa homogeneidad se rompe. Eso se ve también en la siguiente imagen. Si podrías pasar a la siguiente. 16. Mariela. Claro, como dijo también Mariela, ¿ves? El primero es el material puro. Y luego se ve poquito uniforme, un poquito no uniforme. O sea, hay una gran homogeneidad. Pero entre más agregando ya se nota más. Se van aglomerando. Estos blanquitos que ven, esos generan que toda la estructura homogénea del polímero inicial se debilite. Y entre más crezcan estas aglomeraciones, ya la estructura de los enlaces que se generan intramoleculares del polímero ya se van debilitando, porque esas estructuras son anchas y hacen que se debiliten, entonces una menor tracción ya se genera la fractura del material. Claro. Si alguien tiene más algo que aportar, si no, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, Manuel, explícame más o menos con tus propias palabras lo que acabamos de decir. Manuel. Manuel. Alguna, o sea, con lo que entendiste, más que todo. Bien. O por mientras, Mariela, ¿no tendrás algo que acotar o decir? Bueno, más que nada es reafirmar lo que dijo mi compañera. Cuando se da, esto más que nada se da por la aglomeración. Cuando estas fibras se van aglomerando, la fuerza de tensión va a ir disminuyendo. Claro. No disminuye la fuerza de tensión, sino la resistencia a la tensión. La fuerza de tensión generalmente va aumentando con el tiempo, en el transcurso del ensayo. Llega hasta un punto donde el material se fractura. Lo que se mide más que todo es la resistencia a la tracción del material. Es que vean, tensil, strength es última resistencia del material. Una última resistencia a la tracción del material. Sería lo correcto. Claro, porque yo había entendido, o sea, lo había entendido así netamente, antes como que el PHPV solo era un poco más resistente que o sea, era más resistente que las fibras, ¿no? Y conforme
en la película había más fibras, entonces pues como que esa resistencia iba a durar, iba a ser se va a hacer menor, pues, o sea, un poco más frágil. Así lo he entendido más o menos al inicio, pero ahora está un poco más claro. Claro. Más que todo tiene que centrarse en su estructura, el material. Los materiales que tienen una estructura uniforme son generalmente más resistentes a la tracción, a los esfuerzos. Pero depende. En este caso está analizando el esfuerzo de tensión, pero hay diferentes tipos de esfuerzos, de flexión, de torsión. Y ahí influye la estructura. En este caso tiene una estructura adecuada para resistir a la tracción. Por eso presenta este análisis. Lo que aquí le sirve es el análisis de la tracción. Ya, excelente. Pasaremos a la siguiente pregunta. Aquí alguien tiene una duda existencial. Dice, el hecho que el polímero sea hidrofílico no afectaría al producto generando hongos. Una curiosidad. A ver. Voy a explicar más o menos por qué esa pregunta le hice yo. O sea, en el contexto de que, como menciona, que el polímero es un poco más hidrofílico, pues yo iba por el asunto de que podría generar dentro del empaque humedad que posteriormente puede afectar al producto que está dentro, no sé si me deja entender. Y como es hidrofílico, pues afectaría en algo. Claro. Sí, bueno, es curioso porque, a ver, para responder esta pregunta tendremos que ver varios. En este caso, a ver, muestra el análisis de esa parte del ángulo de contacto. Un poco más. Ángulo de contacto. Ajá, ahí. Ángulo de contacto y en realidad los dos sería, pero primero analizaremos el ángulo de contacto, que como mencionó tiene que ver con la hidrofilicidad del material. Para que quede claro, el ángulo de contacto es un ángulo, ¿no? Que entre mayor es el ángulo, es menos hidrofílico el material, o sea, como que la gotita y la superficie presenta un ángulo, ¿no? Entre más abierto sea ese ángulo, la gotita va a estar en menor contacto con la superficie y se va a dar menores fuerzas de adhesión. Esos son fenómenos superficiales, la adhesión. Entre mayor sea el ángulo, hay menor fuerza de adhesión y mayor fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión, como recuerden, es la unión entre moléculas del mismo material y la adhesión es la unión de moléculas de diferentes materiales o compuestos. En este caso, si hay mayor ángulo, va a haber menor adhesión, entonces el agua no va a estar muy, ¿cómo se diría?, adherido a la gotita, a la superficie del material. Entonces el material no absorbería mucha agua. Y hay acá entra otro fenómeno, o sea, aparte del ángulo de contacto, para que sea cerquita, cuando hay menor ángulo de contacto, es que es mayor hidrofilicidad, ¿no? Eso lo relacionan por otra propiedad, porque generalmente cuando hay menor ángulo de contacto, las películas están muy juntitas. El límite de polímero con la gotita de agua. Entonces, la superficie del polímero o del envase está sometido a mayor cantidad de agua. El agua está más pegada a la superficie del material. Entonces, también lo menciona ahí, el material tiene espacios vacíos debido a que es amorfo en ciertas regiones. Entonces, al estar más pegado el agua, filtra, pasa, se absorbe y se va hasta esas regiones donde el material tiende a ser amorfo, o sea, hay espacios. Y de ahí empieza a degradarse. Pero él lo relacionó con los mohos, ¿no? Con los hongos. Ya explicando ello, ¿cómo lo podían relacionar eso con los hongos? La pregunta. ¿Algunas ideas? Hay que ver también que la película no está cargada de agua.
tiene, bueno, no sé cuánto tiene en porcentaje de humedad, no creo que no han hecho análisis de humedad, pero la matriz por lo general es bastante seca, es decir, va a absorber el agua de la matriz alimentaria, en este caso de la fresa, pero se supone que al envasar, esta fresa está libre de hongos, ¿no? O bueno, no libre de hongos, sino no está en su máxima proliferación los hongos. Y lo único que pasa acá es que va a haber una migración desde el alimento hasta la matriz polimérica, perdón, hasta la película. Pero de ahí, para que haya un intercambio con el medio ambiente, es necesario todavía estudiar precisamente la migración de los compuestos o incluso del vapor de agua y la transferencia que haya del medio ambiente hasta la matriz alimentaria. Ahora, si influye o no, en este caso no lo han estudiado de manera directa. Hubiera sido buenazo que hagan, que hagan el estudio de la actividad contra hongos, ¿no? La actividad antimicótica que tiene la película, quizás también, si lo reduce o no lo reduce. Sería también un nuevo estudio que se realizaría. Claro, excelente. Muy buena acotación. Pero generalmente las fresas o lo que quieras envasar ya debe ser sometido a un tratamiento previo. Generalmente es tratamientos térmicos o preliminares para evitar que la fresa tenga un alto contenido de patógenos o microorganismos que degraden ese material. Y también en la parte de envase, como mostró Mariela, dice que es impermeable al agua. O sea, es una conclusión que puedo sacar, que absorbe agua, pero no pasa hacia el otro extremo del polímero, o sea, se queda dentro de su matriz. Entonces, se va degradando, pero el agua no sale del exterior, no sale al exterior. Y eso es favorable para las fresas, que necesitan agua para mantenerse. Aparte, Marvin, en el paper mismo menciona que este aumento de hidrofilicidad es algo positivo porque justamente le permite la característica a este polímero de ser biodegradable. Entonces, si no, estaríamos formando un polímero, un nuevo plástico, ¿no? Y la finalidad de este paper es justamente una nueva variante, ¿no? Justamente añade esta fibra de esta planta para que me da esta característica, ¿no? De biodegradabilidad. Gracias al aumento de la fibra, ¿no? Claro, excelente, porque en este caso, para desarrollar materiales biodegradables, tiene que haber un equilibrio entre la durabilidad y su degradabilidad. Y ese equilibrio depende del uso que quieres dar al material. O sea, cuánto tiempo quieres que te dure el material y qué vas a envasar. De ahí más o menos tienes que, porque aquí te dan una amplia visión de varias fibras. Han incorporado varios porcentajes de fibras. Entonces tú ya depende elegir cuál te conviene para que dure un cierto tiempo determinado, pero que se pueda degradar adecuadamente. Claro, y también como dijo Nelly, en hongos también se tendría que ver, o sea, no se ha hecho un análisis. Aquí faltaría ese análisis, cómo influye, aparte de esos que analizó microorganismos, también otros microorganismos o otros degradadores que pueden afectar al alimento. Eso faltaría. ¿Alguien más desea opinar algo? Pero eso también, inclusive, eso dependería de la forma en cómo se almacena ya el producto empaquetado, ¿no? O sea, sus condiciones donde se lo pone. Claro. ¿No? Tipo, no lo vas a poner afuera con todo el sol, ¿no? O algo así. Claro. Tiene que también decir, ¿no? El envase, adecuadas condiciones para que
te dure. Ajá, buen punto, buen punto. A ver. Mariela, ¿algo que quieras comentarnos? O para que redondees, ¿sabes? La idea. O algo que nos Sí, aportes. quería acotar, no, también está relacionado a la hidrólisis, por si acaso. Ujú. Ah, claro. Ah, hidrólisis, muy bien, ajá. Disculpe, es mi vecino. Mis vecinos tienen mucha música, escuchan. Pero sí, o sea, Mariela mencionó un buen punto, la hidrólisis. Y eso se da porque la fibra, si la han analizado, tiene celulosa y celulosa, no recuerdo bien el otro compuesto, pero más que todo, alto contenido de celulosa. Y eso, si como observan, la celulosa tiene OHs, presenta hidroxilos, ¿no? Y a esos hidroxilos son los que se degradan y atacan al polímero y hacen que se degrade más fácilmente. Sí, bueno, un aporte. Ahora pasemos con la siguiente. ¿Por qué es importante la evaluación de las temperaturas de descomposición y no la TG, la temperatura de transición vítrea? A esta parte es ya análisis térmico, ¿no? Acá estamos cambiando un poco. A ver, pon la parte de análisis térmico, Mariela. ¿Dónde está? A ver, en este caso es TG, ¿no? TG es en la parte de análisis térmico, pon primero termogravrimétrico. Ajá, es ahí. Acá. No. Un poco después. Arriba. Ahí está. No, arriba. Justo un poco más abajo. Después. Un poquito antes. Sí. Uno antes. Y ahí, está bien, ahí. Esos son los análisis térmicos. Hizo dos análisis, termogravrimetría y diferencial. Calorimetría diferencial. Y aquí muy bien, pregunta sobre la TG y la descomposición. Para aclarar algunos conceptos, aquí no observamos la TG, ¿no? No lo analiza. Ese también sería un buen punto. ¿Por qué no lo analiza? Ya, la TG generalmente está antes de la temperatura de fusión del material. Si vemos en la siguiente diapositiva, ahí analiza la temperatura de fusión y la temperatura de cristalización. A ver, ¿por qué analiza la temperatura de fusión y cristalización? No, fusión más que todo, y no la TG. ¿Algunas ideas que puedan dar? Si eso más para criterio, yo lo había hecho, porque tampoco lo tengo tan claro, porque hicieron más análisis sobre la parte de la fusión y no las otras partes, ¿no? Que es la temperatura de transición vítrea. Que tiene que ver con, más que todo, yo intuyendo por su uso, como es envase, aquí sería más importante ver ver cómo el material ya se vuelve en estados líquidos, o sea, se funde. Eso influye bastante en los empaques, porque tú no quieres que tu empaque se funda, pues se haga líquido, ¿no? En cambio, la TG
es una temperatura a la cual el material aún mantiene su forma, pero es viscoso. O sea, es como una gelatina, algo así, pero mantiene su forma. No se hace líquido, o sea, mantiene su forma. Pero cuando entre más aumentas, ya se funde totalmente, o sea, ya se vuelve líquido, ya no mantiene su forma, ya fluye. Claro, sería inservible ya la matriz. Y ese cambio ya es irreversible. Claro, no, a infundir, claro, claro. Ajá, y eso es lo que más importante, ajá. Por eso más que todo podría ser. A ver, algunos que desearían acotar algo sobre esa parte térmica. También, acá también mencionó la temperatura de descomposición, ¿no? Allá pues. Bueno, yo estaba investigando y, bueno, la TG está más relacionada con los termoplásticos, mientras que, bueno, yo considero que este es un polímero termoestable. No, aquí hay que definir muy bien que hay dos conceptos. La parte de polímero y la parte de compósite. En este caso está analizando un compósite, que es la mezcla de dos materiales. Generalmente un polímero, en este caso polímero con una fibra. Ya se habla de compósite. En este caso el polímero por sí solo es degradable, es termoplástico. Pero al aliarlo o sea, al juntarlo con la fibra, ya disminuye esa capacidad termoplástica, o se genera unas mejores propiedades que lo hacen apto para hacer envase. Pero claro, podría ser también una buena intuición que, o sea, añadir esas fibras ya generaría que el envase sea termoestable, aunque no creo. Porque generalmente los polímeros termoestables son muy resistentes a la degradación. Por eso son demasiado difíciles de reciclar, pues ya se comienzan a degradar. En este caso creo que también, claro, sí, porque la matriz con la fibra se unen y cuando ya se ponen en solución, ya no vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Como dijo Nelly, ¿no? Se pierde la estructura que se forma. No es reciclable entonces, simplemente es degradable. Claro, ¿alguien más desearía aportar algo? Elión. De verdad, eso es, no sabría de verdad eso. O algo. Porque a mí te pregunta más o menos, ¿por qué analiza la descomposición? O sea, ¿por qué? Lo que más yo estaba intrigado era por el CP fibra. O Allá, sea, si te das cuenta, ahí se va de la gráfica. Por eso es lo que ¿por qué? más. Ajá. Ah, claro, aquí también un buen punto, sí. Porque es totalmente diferente, ¿no? Es porque la fibra, por su misma naturaleza, no tiene muchos compuestos volátiles. Y se degrada lentamente, se degrada, como se observa. No se observan tan picos de tanta pendiente. Se observa una degradación mesurada, se podría decir. Y se mantiene. Pero ya a una cierta temperatura, la fibra ya es compuesto carbonizado, o sea, es residuo carbonizado. Debido a que tiene pocos volátiles, la mayoría de la fibra se carboniza. Eso se observa. Pierde poca cantidad de compuestos y ya llega un punto donde ya la mayoría se carboniza, se hace carbón. En cambio, el polímero con la fibra sí tienen bastantes, es por el polímero tiene bastantes volátiles, compuestos volátiles.
que liberan y por eso se ve un drástico, o sea, una drástica pendiente, ¿no? Es por la gran cantidad de volátiles presentes en el polímero. Y también si pueden ver, negrito y rojo. Negrito es fibra, no, polímero solo, ¿no? Y rojo es polímero con un poco cantidad de fibra. Entonces, polímero solo, por sí solo tiene sus volátiles y se descomponen, ¿no? Y se ve esa pérdida de peso. Pero en rojo se ve un poco antes, ¿no? Que ya empieza a perder peso. Eso también lo explica en el paper. ¿Alguien desearía aportar eso? Eso ya mencionó como lo que dijo Mariela, la hidrólisis. A ver, ¿alguien podría completar la idea? A ver, Mariela, ¿tú podrías? ¿Por qué empieza antes la degradación de la fibra con polímero, el rojito, que el polímero solo? Tiene que ver con la hidrólisis que mencionaste. ¿O alguien desea? ¿Alguien? Recuerden, es lo que dijo Mariela, la hidrólisis. O sea, la presencia de fibra presenta esos pocos volátiles son que se liberan los hidrosilos que están presentes en la celulosa, o sea, los enlaces OH. Esos OH, grupo funcional OH, son hidrosilos. Esos hidrosilos provocan la degradación de la matriz polimérica, o sea, aceleran. Por eso se da menor temperatura, por la presencia de esos enlaces OH. Así, por eso, entre más agrega, más enlaces OH va a haber, o sea, grupos hidroxilo. Y se va a generar una más rápida degradación de la matriz polimérica. ¿Alguien más desearía aportar algo? Mariela. Porque estos gráficos son muy interesantes. Hay muchas cosas que se podría sacar. Mariela, ¿estás ahí? Sí, más que nada, mencionar que, o sea, que sea termoestable, no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, Sí, sí. Sí, sí. Lo que, o sea, termoestable, velo como una estructura muy resistente. Eso es termoestable. Que cuando esa estructura se rompe o se degrada, ya no vuelve a ser la misma estructura. Eso es termoestable. Ya se pierde el material ya. Y aquí se puede ver también, eso por la parte de este compósite. Ya pasemos a la otra pregunta. Muy bien, gracias por sus aportes. De la fibra añadida a PHBV, ¿cuál sería el compuesto responsable en la inhibición del S. aureus? A ver. ¿Cuál sería el compuesto responsable en la inhibición del S. aureus?
Bueno, la fibra tiene compuestos de carbono, no, también no tendría que ver, no entendí muy bien la pregunta que dice, o sea, de la fibra que nosotros estamos añadiendo, o sea, la serio-alpetandra, ¿verdad? Ujú. Al pH, ya, de lo de acá, a ver, voy a mostrar. Esta, ¿verdad? Claro, la ceiba Petran. Claro. Ya. A ver, O sea, ya entendí. ajá. Pensé que era al revés. Que cuál de acá. O en sí de No, pero todo, es al pues. revés. No, está diciendo de la fibra, no de la. Ah, de la fibra añadida, ¿no? O sea, yo pensé que era del Ah, otro, ya, pero ya. no, es Es de de la la fibra. fibra. Claro, de la fibra también. Ah, de esa fibra. ¿Qué compuesto es responsable de la degradación del S. aureus? Me parece que sí indica que aunque no se realizó propiamente el estudio, se basa en otros estudios en donde justamente la fibra esta del selva posee lignina y este contiene compuestos fenólicos que inhiben justamente el crecimiento de algunos organismos microbianos. Claro. Ah, eso lo menciona en el paper. Sí, ¿Por qué? no se ha hecho la prueba, pero se basa en otros estudios, justamente la comparación entre si tiene una actividad microbiana con el auris o con el Staphylococcus. Claro, después sería la lignina, pero faltaría probar, claro, faltaría en los ensayos posteriores para determinar exactamente el compuesto y cómo lo hace. S. aureus. También ver, o sea, que para degradar, o sea, para inhibir un microorganismo, tienes ¿cómo se diría? Evitar su crecimiento. Y para evitar su crecimiento tienen varios factores ahí. Para evitar un crecimiento de un microorganismo se debe tomar en cuenta eh, las condiciones necesarias para que el microorganismo viva y se desarrolle de manera satisfecha. Uno podría ser inhibiendo o sea, las condiciones óptimas de temperatura, pH, o también eliminando nutrientes que requiere ese microorganismo, o simplemente degradando su estructura molecular, su pared celular o algún compuesto presente en el microorganismo. Si no, eso sería, es más que todo, porque faltaría análisis. No, exactamente no sabría. El compuesto podría ser la lignina, pero faltarían ensayos. A la siguiente ya lo respondimos ya. ¿Por qué la resistencia a la atracción del pH V es menor que el CP05? ¿Cuál es el factor que influye en la resistencia a la atracción? Ya, claro, eso ya hemos hablado sobre eso. Y la última pregunta, la figura. Eso también hemos hablado ya. ¿Por qué la fibra CP no sigue la misma tendencia que las demás fibras, incluido PHB en la gráfica TGA? A ver, alguien que pueda responder esa pregunta. Ya anteriormente ya lo mencioné. Para más que todo redondear la idea. A ver, pon esa parte de TGA. Parte de TGA.
Mariela. Mariela, se durmió ya. Estoy aquí, Ah, Mario. pon la parte de TGA, por favor. Ajá, anterior. Ahí, ajá. No, el 17. Ahí está bien 17. Está bien. Ya, ¿por qué? Ya, por qué la fibra, cómo dice? ¿Por qué la fibra CP no sigue la misma tendencia que las demás fibras, incluido PHB? Las demás fibras deben ser de más compósitos y polímero, incluido PHV. Ah, incluido en PHBV. ¿Alguien ¿Alguien podría redondear esa idea que anteriormente mencioné? Creo que es porque no tiene alto contenido de compuestos volátiles y también porque hay más residuos presentes. Prácticamente la fibra se reduce a residuos, ¿no? Claro, excelente, sí. Ah, eso también se puede ver en la segunda gráfica, ¿no? Si observan. Es la curva azul oscuro, podría decirse. Es de fibra, ¿no? Entonces ahí se ve un chiquito pico, ancho, pero corto, pico, ¿no? De fibra. Eso nos indica que tiene una poca variación de masas, o sea, pocos volátiles. Po- aquí también para aclarar, el IDT está bien, pero la parte de FDT, eh, FDT es lo que Mariela puso MDT, o sea, la temperatura final. El MDT se ve en la segunda gráfica, que es la temperatura de degradación máxima. El MDT está en la segunda gráfica. Por eso hacen la segunda gráfica, para observar a mayor claridad el MDT. Mm, ya. Pero eso sería todo, entonces se acabaron las preguntas. Pero faltaría ver, hay que analizar. Ya hemos analizado parte térmica, parte de biodegradabilidad. El siguiente gráfico, por favor. Acá, calorimetría diferencial de barrido. Aquí no hemos analizado más que todo, falta un poco más de análisis. Ya en esa parte nos muestran calentamiento, es para fusión, y congelamiento, cristalización. En la parte de cristalización, ¿por qué se da una mayor cristalización al agregarle fibras? Esa sería mi pregunta. Una mayor temperatura de cristalización y además un mayor porcentaje de cristalización. O sea, se forman mayor cristales. ¿A qué se podría deber? ¿Alguien puede responder esa pregunta? Es debido a la estructura polimórfica, o sea, la estructura de la estructura de los polímeros que constituyen a la fibra.
No, esa parte sería para la fusión. En la fusión, por eso se ve hombritos. El primer hombrito es que ha fundido una cierta cantidad de muestra que tiene una estructura característica, pero aún queda otra cantidad de muestra con otra estructura. Entonces tienes que seguir calentando y se forma el otro hombrito. Ya ese segundo hombrito es cuando ya toda la muestra se ha fundido. Y la segunda estructura que quedaba también, por ende, también se ha fundido. Pero se ve en la parte de calentamiento. Pero para la parte de cristalización, eh, acá solo se observa un pico nomás. ¿No? O sea, la muestra se cristaliza hasta uniformemente, hasta una temperatura donde se da una máxima cristalización. La cosa es, ¿por qué comparado con la fibra, las temperaturas de cristalización de los compósitos es más elevada? Puede ser porque aumenta la cantidad de fibras. Claro, claro, pero ¿en qué influye eso? Ajá. Muy bien, O vas bien. sea, al aumentar la cantidad de fibras, su estructura cambia, pues, creo. Y por eso se cristaliza en diferentes formas de polimórficas. Claro, estás muy cerca, ajá, muy cerca. Faltaría un detalle más. Lo dice en el paper. Sí, había leído que justamente estas características que tiene la fibra actúa como sitio de nucleación para, para esta cristalización de los compuestos de este polímero. Ujú. Nucleación, exacto, muy bien. Claro, son sitios de nucleación. O sea, las fibras por sí solas actúan como sitios de nucleación. La fibra es la primera que ya está en estado sólido y de ahí, en la superficie de esa fibra, se empiezan a formar cristales. Por eso, a mayor cantidad de fibras, hay mayor cantidad de cristales. Pues mayor porcentaje de cristalización, porque son sitios de nucleación. ¿Y en qué es beneficioso que sea cristalino el material? Eso también anteriormente lo hemos mencionado. Para la biodegradabilidad. Mm, influye, pero de manera opuesta. O sea, mayor cristalización aunque podría ser, ¿no? No, no. No es faltaría un análisis posterior, pero sí podría, para ver cómo influye con la degradabilidad, tendrías que necesario un análisis posterior. No sabría decirte. No más que todo, la cristalización es para que se forme una estructura resistente. ¿Y con qué está relacionado eso? Con la resistencia a la tracción. Ajá, excelente, claro. Y a ver, para que más o menos completes la idea, ¿cómo la formación de grandes cristales ayuda a que se dé sea mayor resistencia a la tracción? ¿Cómo ayuda? ¿Por qué pasa eso? Cualquier idea es válida. Podría ser como cuando dijo, cuando se nuclean, entonces su estructura es más tensa. Entonces, para deformar se necesitaría más energía, más fuerza. Sería, creo. Claro, está bien. Tiene que ver con la estructura. Muy buena aportación. ¿Quién más? Como cuando en la gráfica inicial de justamente la resistencia a la tracción vimos que se debía a la aglomeración de la fibra. Entonces hay una cierta similitud con esto.
Claro, buen punto. Aglomeración. Están diciendo ya, estructura, aglomeración. Sí, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Una idea más. La de Manuel. Manuel, algo más. Dijeron estructura y después dijeron aglomeraciones. O sea, mayor aglomeraciones hay menor cristalización. No, mayor cristalización. ¿Hay más? Eso tiene que ver con las estructuras de los materiales, ¿no? Amorfo, semicristalino, cristalino, ¿no? Un compuesto amorfo generalmente es frágil. Un semicristalino ya aumenta su resistencia a la tracción. Y un cristalino ya tiene una resistencia alta. Entonces, pero aquí, más que todo, mayor número de cristales no es bueno, porque no es cristalino, sino sería semicristalino. Lo mejor sería que se forme menos cantidad de cristales. Eso es ideal, porque a menos cantidad de cristales, los cristales crecen más grandes y ya ocupan gran parte del material. Entonces, al material estar compuesto por menos cantidad de cristales y grandes cristales, hace que sea resistente. Porque los cristales, cuando tú formas un cristal, son ¿cómo se diría? Acomodaciones de los átomos, no, de las moléculas, en este caso estamos hablando de moléculas, se acomodan de tal manera que son bien uniformes. Y al ser uniformes, se forman enlaces fuertes y estables. Entonces, si hay mayor cristales grandes, todos son ordenaditos están. Y al estar ordenaditos tienen mayor estabilidad, enlaces más fuertes. Entonces, aumenta su resistencia a la tracción. Eso tienen que tener en cuenta. La cristalinidad influye, pero no es lo mismo cristalinidad que porcentaje de cristalización. Aquí más que todo, porcentaje de cristalización están analizando cuántos cristales se forman, por qué cantidad de cristales se forman, pero no están viendo su tamaño. Lo ideal es que sean pocos cristales, pero grandes. Eso es lo ideal. A ver, eso diría. A ver, la parte de absorción no hemos visto. No, antes. No. La diapo 19, 20. Aunque aquí lo explicó bien Mariela, ¿no? Sí, aquí está. ¿Algunas dudas sobre el paper que desean comentar? Porque creo que ya abarcamos todo. Mariela explicó muy bien estas partes. ¿Dudas o consultas que quisieran aclarar o aportar? Por mí ya sería ya completo el análisis. Pero si desean alguna idea o algo que decían que no esté tan claro, o la típica pregunta de Franz que dice, ¿eso sería todo por este análisis o podría eh, abarcar más, expandirse? ¿Cuál sería el siguiente paso de este, de la creación de este envase? Ya se dieron varias ideas, Nelly dio varias ideas. Claro, los honguitos.
Quizás probar también con otro alimento. La fresa tiene alto contenido de agua. Quizás con otro alimento que esté más relacionado a las bacterias con las cuales ha sido evaluado la película. Quizás un muy bien. alimento, por ejemplo, bajo en humedad. ¿Cómo funciona? Si funciona o no funciona con ello. Porque ahí influiría otros factores, ¿no? Claro, muy bien. También la acidez, porque la fresa es ácida, ¿no? Tiene un Ujú. pH ácido. Pero hay bacterias que resisten ese pH ácido, ¿no? Por eso. Eso quería acotar algo ahí, que quizás de acuerdo al artículo que se ha leído, en, en la matriz, o bueno, el biopolímero creado inhibe, o no sé si podríamos generalizar a base de este estudio, pero creo que no, pero al menos una idea, ¿no? Para ya no estudiar bacterias gran negativas, como el caso de E. coli, que no lo inhibe, quizás añadir otro aditivo más para efecto inhibidor de bacterias gram negativas como E. coli. Y E. coli, porque E. coli, bacterias, eso quería corregir un poco, Mariela, bacterias no están presentes en frutos. Puede haber, pero creo que es muy mínimo. Las bacterias están más presentes en alimentos con un pH más básico. O, por ejemplo, en alimentos lácteos, queso, leche, carne, entre otros. Ahí sí habría proliferación de estas bacterias. Entonces creo que también ahí hace falta otro estudio. En hongos. Claro. Más que todo eso de E. coli y Staphylococcus aureus puede ser entrar en contacto con el fruto por contaminación cruzada. Claro, solo por la manipulación, ¿no? Porque después Ajá, estar estos microorganismos no sobrevivirían allí. claro, por eso más que todo. Claro, No sería un sé, análisis más exhaustivo, ¿no? Para exacto. los microorganismos que en realidad están presentes y son resistentes. Claro. Sí, faltaría muy bien, buen aporte. ¿Alguien más? ¿Cómo se podría ampliar este estudio? A ver, Elio, En hongos. hay hongos. Ujú. Claro, en hongos, levaduras, ¿no? Pero, claro, en sí el empaque, ¿no? ¿Cómo los microorganismos atacan al empaque y cuánto eso podría perjudicar al alimento no, al envase, perdón? ¿Cuánto podría perjudicar al alimento que contiene ese envase? Ah, muy bien. Claro, aparte, acá solo se analizó al agua, pero también para que tenga un buen envase, también se debe saber la permeabilidad a los gases, oxígeno o a la luz, también depende de lo que vas a envasar. La cosa sería encontrar un mercado y a tratar de hacerlo rentable. Y otra cosita, a base de todo lo que hemos visto, ¿cuál sería el mejor tratamiento para ya obtener una muestra o una película con la cual nosotros podamos utilizar ya, bueno, en este caso para frutas, ¿no? En general. ¿Cuál ¿Cómo tra- elegiríamos? ¿Hay a cuál de todas esas podría ser? Claro, Ah, buen punto. Tendríamos que ver el tiempo de duración, o sea, el equilibrio entre degradabilidad y duración. Generalmente las fresas, ¿para qué destino serán? ¿Para importar, exportar, para
Tendrías que establecer Sí, es que exactamente. para importar o exportar necesitaríamos de refrigeración, aparte de estar contenido en un envase. Pero ya prácticamente todo el tiempo lo tenemos, o bueno, los que no tenemos refrigeradora lo mantenemos a temperatura ambiente. Así que a base ya de eso, ¿cuál sería el mejor tratamiento que podríamos elegir? Yo creo que la atracción podría haber, con la atracción podría estar relacionado. Y también con eso de la fresita, para mantener a la fresita, eh, que dure la fresita, que no se degrade. En esos dos. A ver, pongo la atracción. Creo que la atracción, el 0,5, ¿no? Tiene buena resistencia a la atracción, ya, 0,5. Entonces, a ver en la fresita. Mariela, pon la parte de la fresita, no recuerdo bien. Mariela. Parece, ¿no? Hola, Mariela. Ya vamos a acabar ya con este. Pero, ¿se recuerda muy bien de la fresita? ¿Cuál material conservaba mejor a la fresa? A ver, voy a ver el paper. Mm, 5. La D creo. Sí, ¿no? A partir de la D hasta la F. Pero la E está más bonita, parece, pero solo a simple vista no se puede ver bien. Tendrías que hacer un análisis de qué grado, Propiedades, Ujú. propiedades físico-químicas de la fresa. A simple vista puede ser engañoso, ¿no? Ya, podría ser entre E o F. O sea, Creo que la F. no creo que F porque tiene poca resistencia a la tracción, po. Entonces, E podría ser, E o D. Pues tiene que ser resistente y mantener a la fresita en adecuadas condiciones. Yo creo que la D podría ser, o la E, una de esas dos. O sea, a 10% o 15%, ¿no? Claro. ¿Alguna opinión? Sí, ¿no? Creo que está bien, o alguien discrepa. Sí, por ahí va. Ujú. Bueno, creo ya se nos hizo tarde. Un gusto conversar con ustedes. Estuvo interesante el tema del paper. Muy interesante, porque esa es la nueva tendencia, pe. Tratar de desarrollar envases biodegradables o en su defecto que sean reciclables. Esa es una nueva tendencia para evitar la gran acumulación de plásticos en el ambiente, ¿no? Ya, un gusto. Con eso cerraría la sesión de hoy y ya nos vemos en la siguiente sesión. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Mariela se durmió. Así, así es. Buenas noches.